manuscrito de Voynich, uno de esos escritos que no ha tenido una completa definición, no se ha podido descubrir qué es lo que dice. Ha sido prácticamente un misterio hasta el día de hoy. Y que en 1912, precisamente, Wilfrid Voynich, una persona que estaba dedicada a la parte de la lectura de libros, que tenía que ver mucho con la parte de las bibliotecas, etc., fue el que lo obtuvo. No se sabe exactamente cómo lo obtuvo, pero el hecho es que fue el único que lo dio a conocer. Y básicamente es un libro que tiene una simbología que está basado en muchas cosas extrañas. Y lo curioso es que la escritura no se ha podido identificar exactamente, o no se había podido identificar por muchos siglos de qué idioma era, porque no pertenece a ningún dialecto, no pertenece a ningún idioma. Y pues se llegó a pensar si en algún momento era un fraude. Sin embargo, cuando se mira la parte escrita, todo lo que está allí, se da uno cuenta, o las personas que han investigado sobre esta parte de la escritura se han dado cuenta que tiene unos parámetros que básicamente son difíciles de falsear, es decir, tiene una armonía en el texto y que obviamente se ve que el que estaba escribiendo sabía lo que estaba escribiendo, tenía conocimiento de esa lengua, la hablaba obviamente con fluidez, la escribía con fluidez. Y obviamente pues todo eso ha generado un misterio hasta el día de hoy. Se ha tratado de buscar la mejor, a los mejores pues los países han intervenido, Estados Unidos, Canadá, Japón, muchos países que han tratado de entender qué significa todo este lenguaje y sobre todo el hecho de ver cómo también se utiliza mucha simbología. Y finalmente los únicos que pudieron descubrirlo, porque incluso hasta el FBI intentó profundizar en este aspecto y solamente los rusos pudieron encontrar una solución al texto, a tratar de identificar cuál era el lenguaje. Fue precisamente Yuri Orlov que se dio cuenta, él y su equipo se dieron cuenta de que una de las cosas que tenía estos manuscritos es que estaba escrito prácticamente, es decir, estaba escrito o era supuestamente una mezcla entre inglés, español, latín y bueno, pues básicamente se habla incluso de alemán también, o sea, una mezcla de diferentes idiomas, eso es lo que ellos concluyeron. Sin embargo, la clave que hace que sea confuso este texto es que fue escrito únicamente, es decir, se le agregaron vocales y que es un idioma donde únicamente se usan consonantes. Y por eso pues es lo que generó el problema. Pero algo curioso antes digamos, de profundizar un poco en esta parte de las consonantes es que utilizan mucha simbología. Y algo que personalmente nosotros pensamos en este canal es que esa simbología tiene mucho que ver con alguna cultura de pronto un poco indígena, porque los indígenas, y especialmente por ejemplo la cultura azteca, tenía mucha similitud en el aspecto de que todo lo escribían de esta manera o lo hacían con imágenes, con símbolos, dibujaban muchos conceptos. Y al parecer cuando uno mira la mezcla de lo que escribieron allí, pues también utilizan en cierta forma este tipo de técnica, aunque un poco más avanzada obviamente, donde aquí por ejemplo se ven algunos aspectos como una corona que puede representar reinados, como unas espadas que pueden representar guerras, se ve mucho la parte de las plantas y se ven ciertos símbolos, lo cual nos hace pensar de que en cierta forma estaban narrando una historia posiblemente de una época específica con un reinado precisamente específico también y que tenía que ver con todos estos componentes de guerra, de dominio y de cosas así. Pero al parecer una de las cosas que más hace como énfasis este libro
o estos manuscritos es como el estudio de las plantas, tal vez los beneficios de las plantas, posiblemente muchas cosas que encierran o muchos secretos que están dentro de la naturaleza. Así que eso es muy posible que sea uno de los aspectos a tener en cuenta dentro de todos estos manuscritos o de este manuscrito. Y cuando hablamos específicamente de que tiene que ver con culturas o muy similar a culturas indígenas, es que por ejemplo este símbolo, si miramos este símbolo que también aparece en el libro, es muy parecido al símbolo de los aztecas, es decir, donde dibujan precisamente una especie de sol, como una especie de cara, que tienen como que ver con de pronto algún tipo de adoración, etcétera. Entonces, vemos que sí tienen algunas similitudes, en cierta forma, con parte de estas culturas y que en realidad no nos extrañaría que fuera alguna cultura que pudo haber existido y que hasta el momento no se haya descubierto específicamente o alguna época específica que la historia no haya registrado o que posiblemente este libro o este manuscrito nos esté hablando de precisamente algunas cosas que se encierran en secreto o que fue codificado precisamente para que no todo el mundo tuviera acceso a la interpretación de este libro. Entonces hay muchas conjeturas con respecto a todo esto. Se podría pensar digamos, en grupos secretos desde esa época que estaban guardando algo en particular. Se podría estar hablando incluso de que tenía que ver con algo incluso de la parte, digamos, de la antigüedad, incluso en registros bíblicos. Pero antes de eso quería hablar sobre ese mismo estudio que hicieron estos rusos que se dieron cuenta de que lo que hicieron fue agregar vocales. Esto me recuerda mucho el alfabeto hebreo en ese sentido, en donde prácticamente el hebreo antiguo era únicamente consonantes y que el sonido vocálico prácticamente lo fueron añadiendo mucho más en el siglo XVIII prácticamente y que anteriormente pues no, sencillamente cuando ellos escribían ya sabían cuál era la pronunciación vocálica, pero cuando escribían el texto obviamente todo era consonantes. Entonces es muy factible, o es decir, este manuscrito tiene mucho parecido con ese alfabeto en el sentido de que lo que hicieron fue agregarle vocales y por eso generó una confusión. En este caso pues estaremos hablando entonces de un alfabeto únicamente con letras o con consonantes y por lo tanto es un idioma que para nosotros suena un poco extraño de poderlo interpretar. Así que eso puede ser una de las confusiones que se pudo haber presentado en este lenguaje. Incluso también cuando miramos en el alfabeto hebreo vemos que digamos cada palabra o algunas palabras e incluso algunas letras del alfabeto tienen un significado, es decir, el hebreo tiene significados específicos que lo traducen como con símbolos que representan, digamos, cada cosa en particular, como vemos en ese ejemplo atrás. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en el alfabeto esa letra WAP, que digamos en castellano sería la I, lo que llaman la Y, tiene un significado como clavo, por ejemplo. Entonces se puede hacer, se hacían dibujos específicamente con cada significado de cada palabra. Y eso posiblemente sea el lenguaje que de una u otra manera se esté usando, se haya usado en este manuscrito Voynich. La otra parte que podríamos tener en cuenta son esos famosos círculos que han aparecido en diferentes países y lugares del mundo en donde se les ha dicho que son posiblemente alienígenas o cosas así, señales que han dejado, digamos, entidades desarrolladas o extraterrestres. Y es curioso, lo que a mí me llama la atención de ese tipo de círculos, también llamados agroglifos, es que, por ejemplo, ese que estamos mirando ahí tiene una forma de planta, ¿no? O sea, que deja entrever algo muy parecido a lo que estábamos hablando del libro.
El libro también tiene, por ejemplo, este símbolo que es muy parecido al que nombré anteriormente con respecto al sol en la mitad de la cultura azteca, pero también aparecen símbolos así, con algún parecido de este tipo de cosas y que podrían dejar de pronto entrever que de alguna manera hay algún mensaje o algo que representa esa simbología, estos círculos, toda esta parte que no solamente se ve reflejada en esto que haya pasado, aunque algunos dicen que esto fue la mano humana, otros dicen que no, que es muy difícil llegar a ese punto de hacer algo tan perfecto, y mucha gente da testimonio de que en la noche no tenían ese tipo de círculos y que al otro día aparecieron, etc. Pero el punto es aquí que de una u otra manera la simbología está jugando un papel importante dentro de algo que nos quieren dar a entender, o de algo que significa cada símbolo. Algo interesante para recalcar con respecto a que el libro de Voynich tiene mucho que ver con la parte de las plantas y de todas estas cosas, de pronto de algún misterio allí, es que, por ejemplo, en el libro de Enoch hay un capítulo específico, en el capítulo 7, en donde se habla precisamente sobre algo que pudo haber ocurrido, o algo que se le enseñó al ser humano. Vamos a leer ese versículo. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Como veíamos precisamente en el libro de Enoch, se narra precisamente que estos supuestos seres que vinieron y que estaban en un lugar específico, vinieron, vieron que las mujeres eran hermosas, entraron en ellas, y dice que les transmitieron un conocimiento, el conocimiento de las plantas, de la brujería, del maquillaje, etcétera. Pues todo eso nos podría estar dando a entender de que es muy factible que de estos gigantes que se dieron supuestamente en esa época haya existido o haya quedado alguna evidencia de algún escrito de ese conocimiento que supuestamente le transmitieron con respecto a las plantas y con respecto a todo eso que ya mencionamos, lo cual podría de una u otra manera hacer pensar de que el ser humano no tenía un conocimiento de todo lo que representa, digamos, las plantas, etcétera, y que, por ejemplo, hoy día todo lo que se menciona o que el ser humano conoce como hechicería, como brujería, como maquillaje, como astrología, como el conocimiento de las plantas, como la sanidad de las plantas y una cantidad de cosas, puede tener sentido de que haya otro tipo de seres, como habla en el libro de Enoch, que le hayan enseñado eso a los seres humanos, y que de alguna manera eso haya quedado plasmado en algún libro, y no podríamos desechar de que este libro haya trascendido o haya pasado la información de diferentes generaciones, que finalmente alguien se haya atrevido a escribir todos los secretos que allí habían sido revelados. Bueno, estos son temas que obviamente no podríamos asegurar, pero que sí nos llama alguna curiosidad el hecho de que este libro de Enoch menciona específicamente que le enseñaron precisamente sobre las plantas. Ahora, también nos deja entrever que si supuestamente esta historia llegó a ser cierta alguna vez, pues los seres que hayan venido de donde hayan venido, supuestamente que eran parte de un creador, supuestamente, pues nos deja ver que existía la maldad, ¿no? Que en esa dimensión o esos seres, incluyendo a ese creador, etcétera, tienen conocimiento de la brujería, de la hechicería y de todo ese tipo de cosas. Quiere decir que el mal está allá y lo trajeron para acá, ¿no? Eso nos podría dar una especie, digamos, de idea de lo que significa ese escrito, pero ese es otro tema. Lo que importa aquí, o lo que quiero hacer énfasis, es precisamente en el hecho de que el conocimiento de las plantas y muchas cosas más hayan pasado por allí, y que el lenguaje que se utilizaba, teniendo en cuenta que también utilizaban solo consonantes, ya ha tenido que ver con un idioma precisamente de esa manera, y que alguien o un grupo de personas en particular que la historia no lo registró haya pasado por generaciones,
y hayan mantenido un tipo de libro así y hayan mantenido esto para ellos nomás, que finalmente se haya descubierto o ha llegado a otras manos. Entonces, todo eso son posibilidades que vale la pena mencionar, pero el hecho es que el manuscrito de Voynich, aunque han solamente podido, digamos, ir descifrando un pequeño, eh, digamos, algo muy pequeño, un formato muy pequeño, tal vez una página no más, porque parece ser que es muy tedioso todo esto y es muy difícil lograr la traducción completa. Así que pues esperar a ver si algún día se puede lograr la traducción 100% y saber cuál es la idea principal, pero nos deja, digamos, algunas pautas como el hecho de la simbología, del alfabeto sin vocales, de historias incluso de libros antiguos como este que mencioné de Enoch, etcétera, y cosas que han pasado en el ser humano, la simbología, los círculos y tantas cosas que como que se han ido quedando allí y que tienen que representar algo y que de pronto nos están queriendo decir algo. Así que lo dejamos así por hoy. Seguiremos en otros videos hablando sobre estos manuscritos a medida que se vayan desarrollando y se llegue a una traducción más extensa y se pueda tener digamos, un objetivo claro o un tema claro de lo que se quería transmitir en estos manuscritos. Como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para Mundo Despierto y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para recibir más videos. Nos vemos en el próximo video.